Entrevistamos al doctor Héctor Guzmán, científico del Instituto Smithsonian. Doctor Guzmán, ¿en qué año comenzó usted a estudiar los arrecifes coralinos de Boca del Toro? Nuestra investigación en Boca del Toro comenzó en 1997. Yo llegué por primera vez acá, comenzamos a explorar porque realmente no se conocía que existieran arrecifes coralinos. Y nuestra gran sorpresa fue cuando llegamos y nos encontramos que había extensiones de hasta 20-25 kilómetros de barreras coralinas, muy someras. Yo recuerdo para aquella época, por ejemplo, las barreras que le daban la vuelta a toda la isla de Cristóbal. Y a partir de ese momento, en el 97, comenzamos nosotros un proceso sistemático para evaluar completamente todo el archipiélago. Y en 2 años, 97 y 98, completamos un análisis descriptivo de 72 arrecifes. Estos arrecifes incluían todas las costas del archipiélago, cada una de sus islas, y habíamos comenzado el trabajo a hacerlo desde la desembocadura del río Changuinola hasta el río Calogébora, que era más o menos el límite de la provincia. ¿Cuál era el estado de estos importantes ecosistemas en la época que comenzó a estudiarlos? Uno de los grandes hallazgos, por decirlo así, es que se encontraba una distribución de la cobertura de coral viva o de los arrecifes con mejor diversidad y de los arrecifes que tenían un estado de salud muy apreciable, muy bueno, y por lo general estos arrecifes de gran diversidad se concentraban al sur de los cayos Zapatillas, se concentraban al sur y al norte de los cayos Agua y Popa, y también se encontraban al sur de la isla de Colón. Había en cierta forma, pero más que todo, una cobertura de corales baja al norte del archipiélago, es decir, al área que es expuesta hacia el oleaje, pero eso era de esperarse porque la acción del oleaje es un factor que limita bastante el crecimiento de los corales. Curiosamente, encontramos arrecifes bien desarrollados, estoy hablando hasta 15-20 metros de profundidad, inclusive hacia las Islas Pastores, Cayo Roldán, y ya colindando con lo que sería la parte de tierra firme. Tal vez la salud no era la mejor, pero eran arrecifes que ahí estaban adaptados y definitivamente a un ambiente como es el de un archipiélago, y eso nos pareció bastante interesante. La cobertura de coral en aquel momento variaba bastante, pero el promedio de cobertura que nosotros encontramos cuando llegamos al archipiélago en el 97 y todos los arrecifes que analizamos fue alrededor de un 30-35% de cobertura de coral viva, lo cual no estaba malo comparándolo con lugares como Cunayala, que podían tener un 40%, y bueno, definitivamente mucho mejor que el Caribe central de Panamá, es decir, Colón, Isla Grande, que tenían un promedio de cobertura de 10%. Es decir, Boca era apreciable y valía la pena su conservación, y de ahí que continuamos nosotros. Una vez que terminamos de describir los arrecifes, describimos alrededor de 60 especies de corales para esta zona. Lo que siguió fue establecer un monitoreo. ¿Cómo acompaña esa institución la evolución de dichos arrecifes? En los arrecifes seleccionamos 11 sitios muy significativos que incluía la península Valiente, la zona de Tobobe, incluía la bahía Almirante bien al fondo, en la zona de Cayo Roldán, Isla Pastores, obviamente Cristóbal, todas las islas al sur de Solarte, pusimos sitios, y estos sitios se monitorean. ¿Cada cuánto tiempo se realiza este monitoreo? Los arrecifes, el programa de monitoreo de arrecifes que se estableció desde 1999 en estas 11 localidades de todo el archipiélago de Bocas del Toro, se monitorea una vez al año, y esa frecuencia es suficiente para que podamos detectar cualquier cambio que ocurra en la estructura de los arrecifes o en su composición, es decir, si hay especies que están enfermándose o están desapareciendo, o por lo contrario, si nuevas especies están colonizando la zona. Y eso nos ha llevado a nosotros a tener ya un registro de cambio de una década para el archipiélago de Bocas, que
que nos permiten en cierta forma también interpretar si hay alteraciones antropogénicas o disturbios en la zona costera, o si son cambios naturales, como por ejemplo pueden ser el calentamiento de las aguas y estos blanqueamientos que están ocurriendo muy recientemente. ¿Cuál es la metodología utilizada en estos estudios anuales? Cuando nosotros cuando iniciamos cualquier proyecto de monitoreo, lo que nosotros hacemos es que el arrecife lo marcamos. Y en cada uno de estos arrecifes tenemos alrededor de 90 metros cuadrados que nosotros los delineamos perfectamente al centímetro y ese mismo 90 metros cuadrados los visitamos todos los años. Para esto lo que tenemos es una cuadrícula de PVC, que es la que ponemos siempre en este mismo lugar cada vez que venimos todos los años, y de esa forma nosotros podemos detectar con una resolución de corales tan pequeñitos como 2 centímetros si estos viven, crecen o mueren. Y eso es lo que se hace, de eso se trata el monitoreo de arrecifes coralinos, y eso es lo que nos permite a nosotros detectar todos estos cambios a través del tiempo. ¿Cuál es comparativamente la situación actual de los arrecifes coralinos de Boca del Toro? Actualmente los arrecifes, después de haber analizado nuestros datos, nuestra información por un periodo de una década, realmente podemos decir que están deteriorándose por causas diversas. Lo bueno de monitorear todo el archipiélago es que podemos detectar, como ya habíamos mencionado, ciertas causas podían ser naturales o podían ser ocasionadas por ejemplo, por los distintos desarrollos que se están dando en la zona costera. Para darles un ejemplo, nosotros para el año 1999 habíamos detectado un 28% de cobertura de coral viva en Cayo Agua, en los arrecifes de Cayo Agua. Tan solo en una década ha habido un deterioro de alrededor del 60%, es decir, se ha perdido el 60% de la cobertura de coral en Cayo Agua. Y de igual forma, si nos vamos por ejemplo al Cayo Roldán, ahí tenemos una pérdida de casi neta de 40% de la cobertura de coral viva, cuando originalmente en 1990 era una cobertura muy saludable. ¿Qué pasa? En estos lugares hemos detectado que se está dando un desarrollo, a veces hay dragados, a veces se deforesta, muy pegado a la línea de costa, y todo esto obviamente ha afectado. El hecho de que se construyera la carretera también pegada mucho al lado de Pastores, eso obviamente ha ocasionado múltiples derrumbes y una gran erosión de sedimentos por todos estos 10 años, y poco a poco todo eso ha ido deteriorando los arrecifes. Algo muy curioso y tal vez muy llamativo que nosotros ya habíamos descrito para el año 98 era 2 especies de corales conocidos como acrópora, que eran considerados ya hace una década como que estaban en peligro, es decir, son especies que se consideran amenazadas por sus poblaciones en todo el Caribe, son muy reducidas. ¿Qué es lo que ha sucedido? Nosotros encontramos, cuando en todo el Caribe, me refiero al Caribe, el Gran Caribe, no se encontraban poblaciones saludables de este Acrópora palmata, por ejemplo, encontramos en la Ensenada de Tobobe, encontramos unas áreas espectaculares. Lo primero que hicimos obviamente no fue solo nuestra publicación científica, sino que de igual forma se lo comunicamos a las autoridades, específicamente a la NAM en aquel momento. ¿Qué les puedo decir yo? Esa ensenada, por ejemplo, tenía alrededor de, entre el 2008, nada más, en los últimos 2 años, 3 años, entre el 2008 y el 2009, se ha perdido alrededor del 70% de la cobertura de coral. Específicamente hay desarrollos en esa zona, muy pocos, pareciera que los hay, pero puede ser que estén deforestando en las áreas de los ríos que están cercanos, y es un área que es muy sensitiva, y lamentablemente coincidía que era uno de los arrecifes más saludables y además de una especie que estaba en peligro. Por lo tanto es algo que se tiene que tomar en cuenta. Yo creo que el problema más grande que ha tenido en esta última década Boca del Toro es que realmente no ha habido un ordenamiento territorial como el que se solicitó hace 10 años precisamente. Nosotros fuimos de los primeros que solicitamos que se hiciera porque veíamos hasta dónde venía este desarrollo. Curiosamente, hace 10 años se hablaba
de que una de las metas para Panamá, para el turismo, era el turismo ecológico que se podía llevar a cabo en la zona de Bocas del Toro. Actualmente estamos de acuerdo, hay una gran campaña para promover Bocas del Toro, pero por otro lado no estamos promoviendo su protección. Y realmente el verdadero incentivo para que venga el turismo para acá, para que inviertan, es que vengan y encuentren los recursos naturales como están. Y no solo me refiero a los recursos en la tierra, un bosque donde puedan caminar, donde puedan ver monos, donde puedan ver iguanas, pájaros, sino la gente viene también y quiere meterse en los arrecifes. Y lo que están encontrando son arrecifes deteriorados por el hombre y también por causas naturales, que es bueno que quede claro, que sí hay un deterioro por causas naturales. Cambiando de tema, ¿cómo pasa el Instituto Smithsonian los resultados de sus investigaciones a los sectores científicos panameños? Todos los investigadores nacionales y extranjeros que visitan y de alguna forma colaboran con el Instituto Smithsonian y trabajan en la República de Panamá, hacen sus tesis de grados, sus publicaciones científicas, tienen la obligación de dejar siempre copia de los resultados y sus publicaciones. Todas estas publicaciones que nosotros hemos generado por espacio cercano a un siglo en la República de Panamá son de libre acceso, porque esa es una orden que da el Instituto Smithsonian a todos nosotros. La información es de carácter pública. Cualquier persona, bien sea en el mundo académico, bien sea una persona que quiere enterarse con mayor detalle de nuestras publicaciones científicas, puede accesarlas libremente en nuestra página web www.stri.org. Si ustedes entran a esta página, buscan las referencias bibliográficas, están prácticamente todas las publicaciones que superan las 1000 y tantas publicaciones, todas disponibles. De no encontrar alguna, ahí hay un contacto donde le escriben y le solicitan una publicación específica y se las hacen llegar por medios electrónicos. Y eso realmente es dominio público. Además de eso, nosotros tenemos la costumbre de todos los años hacerle un informe a las autoridades de Panamá, en la cual incluye a la Autoridad Nacional del Ambiente, la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá y por supuesto a la Cancillería, que es la que permite que nosotros también estemos trabajando en Panamá. Se le mandan copias de nuestras publicaciones y deberían estar en sus archivos disponibles para inclusive consultores que hacen estudios de impacto ambiental, para otros investigadores que vienen aquí y por supuesto para estudiantes y profesores de las universidades del país. ¿Cómo transmiten esta misma información en forma de educación ambiental a los estudiantes de escuelas, de colegios y de universidades? Una de las cosas que sí estoy de acuerdo y que es bastante importante es que nuestras publicaciones científicas pasen a otro nivel todavía superior a lo que es el nivel académico. Y en este caso me refiero a los ciudadanos comunes, a los que toman decisiones, a los políticos que toman decisiones, pero de igual forma yo creo que es muy importante que lleguen a la juventud y a los niños, de uno u otro formato. Obviamente para esto se necesitan personas que digieran, por decirlo así, toda esta información rica en términos técnicos y la haga de una forma más fácil y asimilable. El Instituto Smithsonian lo que hace es que tiene 2 centros de educación, uno en el Pacífico, en Punta Culebra, igual que tiene uno en la Isla Caleta, donde por lo general está abierto y van miles de estudiantes de escuelas primarias durante el año a visitar y a tratar de, inclusive hay lugares donde tienen contacto con los animales, pueden, lo que llaman pilas o pozas, donde ellos pueden meter la mano a los niños y aprender bastante con los guías que nosotros tenemos. De igual forma, el Instituto Smithsonian desde alrededor de 12 años tiene un convenio con el Ministerio de Educación, en la cual tiene 2 cosas muy importantes. Una, que ha estado incorporando información de resultados de investigaciones dentro del currículum del Ministerio en materia de educación ambiental y trabaja con maestros del Ministerio para que esta información se vaya incorporando poco a poco para los muchachos. Además de eso, el Instituto Smithsonian organiza
todos los años talleres especializados para cientos de maestros de la República de Panamá, donde ahí en eso ellos reciben información técnica y semitécnica, y ahí mismo también se les da algunas ideas o herramientas de cómo ellos pueden diseminar esta información a sus estudiantes, o si pueden a otros elementos de la sociedad ya adultos, etc. Por otro lado, nuestras publicaciones, en algunos casos, cuando no son muy especializadas y tienen alguna finalidad o fin aplicable, lo que se hace es que se intentan usarlas para avalar o justificar normativas o leyes de la República para un mejoramiento ambiental. Por ejemplo, para darles una idea, una publicación que se hizo por el Instituto Smithsonian sirvió para que se pudiera hacer una reglamentación para la pesca del cambute. De igual forma, otros estudios del Instituto Smithsonian han servido para la reglamentación y la protección del tiburón ballena, por ejemplo. Cosas así. Es decir, hay diversos niveles de información que de una u otra forma se va adaptando a los que toman decisiones, maestros y niños, y esa es más o menos la labor de nosotros. Sin embargo, yo debo confesarles que yo creo que tenemos que hacer más. Yo creo que es un tema fascinante, pero por otro lado necesitamos también mejores comunicadores, no el típico comunicador social, sino un comunicador que ya tenga más pasión y conocimiento por el tema, que sea el que ayude más bien a los científicos para que también podamos transmitir nuestra información de una forma más, no solo precisa, sino también coherente y en un lenguaje muy sencillo. Para terminar, quisiera dejar un mensaje para la población bocatoreña. Si yo tuviese que dejarle un mensaje a la población bocatoreña en estos momentos, después de haber estado casi 15 años trabajando en el archipiélago y conociendo sus recursos naturales, yo creo que el mensaje principal es que evalúen lo que están haciendo, comiencen de una u otra forma a organizarse para que comiencen a proteger los recursos naturales. Yo creo que a estas alturas ya se han dado cuenta que sí hay un deterioro de los recursos naturales. Yo creo que es muy importante recordarles que ustedes, los bocatoreños, son los que eligen a los políticos y a los líderes locales. Con el voto de ustedes, no solo se les está dando a ellos para que hagan normativas que tengan que ver con la construcción de calles o la mejoría de escuelas, sino también que ellos mismos sean, a través de normativas, los guardianes de los recursos naturales. En pocas palabras, ustedes tienen que incorporarse, la sociedad bocatoreña tiene que incorporarse directamente al proceso de toma de decisiones. Ustedes saben quiénes son los señores representantes, ustedes saben quién es el alcalde, ustedes saben quiénes son los diputados de la provincia, porque ustedes los ayudaron a elegir. Conversen con ellos, preséntenle sus dudas y a ver si logran de alguna forma, por ejemplo, que se apruebe el plan de ordenamiento territorial, que según yo entiendo ya está en su fase final y es vital, no solo para restringir, sino para ordenar, y tienen que tener eso muy claro. Un ordenamiento territorial no significa que se va a prohibir cosas aquí, se van a prohibir cosas allá, es orden, eso es todo. Orden quiere decir que habrán zonas que no se deben tocar, habrán zonas que se tocan para esto, habrán zonas que se desarrollan a un nivel más alto, en fin. Una cosa muy importante es que evalúen que Bocas del Toro es un archipiélago, y un archipiélago es un montón de islas juntas. El ecosistema más frágil que existe en la Tierra son las islas. Y si no los cuidamos adecuadamente, créanmelo que no les va a durar. La información que nosotros tenemos demuestra que hay cierta degradación, pero yo pienso que estamos a tiempo y yo estoy seguro que la naturaleza puede cambiar el curso y rectificar estas fallas que estén ocurriendo y empezar la recuperación, sobre todo de las poblaciones de peces, de langostas, que han sido bastante mermadas en los últimos años en el archipiélago. En fin, piensen bien sus acciones, empiecen a trabajar conjuntamente con los que toman decisiones. Ustedes los eligieron, trabajen con ellos, no dejen que ellos trabajen solos, ellos también necesitan de ustedes.